queridos amigos? Nos encontramos en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington para conversar con el secretario general de esta organización, Luis Almagro, a quien saludamos y le agradecemos la posibilidad de conversar nuevamente sobre temas de mucho interés regional y también de interés nacional, por supuesto. Encantado de este reencuentro y de la posibilidad de conversar contigo, esta vez en la sede de la organización, la otra vez hablamos en casa. Así es, así es. Pero nos sentimos en casa. Ahora, lo interesante de poder conversar con usted hoy es la posibilidad de evaluar qué ha pasado desde el momento en el cual usted presentó su informe sobre Venezuela, de 132 páginas, si mal no recuerdo, en el cual, bueno, pues hizo un conjunto de señalamientos sobre la situación interna de nuestro país. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿En qué estado se encuentra ese informe? ¿Está archivado, como dice el gobierno de Venezuela? No. El informe en realidad fue presentado el 31 de mayo y luego de ese informe y de la solicitud que realizáramos en realización del Consejo Permanente han pasado muchísimas cosas, entre ellos la Asamblea General de la OEA, en la cual el tema Venezuela fue sustancia del 80% de los discursos que se hicieron en la Asamblea General. Luego el encuentro que hubo del Consejo Permanente con uno de los mediadores, específicamente con el expresidente Rodríguez Zapatero. Luego la propia reunión del Consejo Permanente en la cual comienza la evaluación colectiva de ese informe. Lo presentamos verbalmente, una versión resumida y actualizada, porque 132 páginas las estaríamos leyendo todavía. Entonces, eso es todo lo que ha pasado desde que hemos presentado el informe. Y obviamente que han seguido las reuniones entre países, nos consta porque hemos participado en algunas de ellas, vinculadas a este tema específicamente de Venezuela. Contactos informales, contactos a nivel de grupos regionales, cada uno de ellos, CARICOM, ALADI, SICA, contactos que hemos mantenido también con países a nivel bilateral, o sea que el tema ha seguido moviéndose, el tema ha seguido evaluándose por parte de los países y obviamente que nosotros seguimos trabajando y para nosotros es muy importante en las instancias futuras eventualmente realizar actualizaciones en los temas vinculados al revocatorio, a presos políticos, a la situación humanitaria en Venezuela. Y obviamente que haremos instancias formales también de incorporación de otros testimonios, específicamente, si bien ya en la reunión del Consejo Permanente del día 23 la ministra Delcy Rodríguez fue muy clara en cuanto a que el testimonio, tomaba en cuenta el testimonio de Henry Ramos Alup, que fue realizado en esta misma sala, hacer una incorporación de ese testimonio formalmente a lo que presentamos como informe en su oportunidad. ¿Está usted satisfecho con la reacción de los países miembros luego de la presentación del informe? Sí. Si el derecho solamente fuera forma, entonces diríamos estamos en el tercer paso y medio. O sea, el primer paso es la constatación por el secretario general o por uno de los Estados miembros una alteración del orden constitucional en uno de los países. Luego es la convocatoria a la reunión del Consejo Permanente con carácter de urgente. Tercer paso es la evaluación colectiva que haga el Consejo Permanente de esa alteración del orden constitucional, del informe específicamente, y 4 son las decisiones pertinentes. Eso es en el plano formal del derecho. En el plano de la sustancia del derecho estamos todavía más satisfechos, porque ahí hicimos 132 páginas, hablando de temas como corrupción en Venezuela, de la crisis humanitaria por desabastecimiento en temas de medicamentos y de alimentos, de la situación de los presos políticos, de que esos presos políticos son torturados o sufren tratos crueles e inhumanos, de las detenciones arbitrarias. En cada uno de los capítulos que hemos desarrollado, teniendo en cuenta los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática, no ha habido
no ha sido rebatido un solo punto, un solo párrafo, una sola línea de ese informe. Y el derecho también es sustancia, es la verdad material que ha sido expuesta con claridad en el mismo y que los países han apoyado, muchos de ellos expresamente, y otros continúan evaluando la situación, pero ningún punto de ese informe ha sido rebatido. ¿Qué busca Luis Almagro con respecto al gobierno de Venezuela? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que Venezuela logre su estabilidad democrática. Esto quiere decir resolver los problemas que se han planteado, o sea, salir de la fase de este desequilibrio entre los poderes del Estado, específicamente del desconocimiento del poder legislativo, la liberación de todos los presos políticos, la terminación de cualquier acto de tortura o de trato cruel o inhumano, abrir canales internacionales de apoyo humanitario a Venezuela, tanto en temas de alimentos como medicamentos. Hay un paso que hemos considerado muy importante, la apertura de la frontera, aunque creemos que la misma debería estar permanentemente abierta, y eso también son soluciones para la gente. Entonces, es lograr el punto en el cual estos temas queden definitivamente resueltos. Y ese es el único objetivo que podemos perseguir. Por eso los hemos planteado en dinámica de problemas a ser resueltos y la necesidad de construir, hacer un trabajo de albañilería, de construcción para resolver estos temas, estos problemas que son tan fundamentales. ¿El secretario general de la OEA quiere ver al presidente Maduro fuera del poder? No, nos hemos expresado en contra de cualquier golpe de Estado contra el presidente Maduro y de cualquier intervención extranjera, en el sentido de las que han habido en otras regiones del mundo, como específicamente el Medio Oriente, porque o el norte de África, porque a ella ha hecho referencia la ministra Rodríguez. Nos hemos expresado claramente al respecto, lo hemos dejado por escrito en cada oportunidad que hemos tenido y lo volvemos a reiterar hoy. ¿A quién Venezuela elige de presidente? No es un problema nuestro. El problema para nosotros, por ejemplo, de la realización del referéndum revocatorio, es que es un derecho de la gente, un derecho constitucional que tiene la gente. No es un derecho de Enrique Capriles, ni de Leopoldo López, ni de Voluntad Popular, ni es un derecho de Maduro. Es un derecho del pueblo venezolano. Y ese pueblo venezolano merece que ese derecho constitucional le sea específicamente respetado. Luego, ¿qué vota el pueblo de Venezuela? Es un tema del pueblo de Venezuela, que soberanamente decidirá al respecto. No está en nosotros, pero sí el instrumento válido de protección de derechos que tenemos que hacer vigente. ¿Son antagónicos diálogo y referéndum revocatorio? No, pero sí el diálogo tiene que identificar los problemas. Si el diálogo no es una conversación de boliche, no es que todo quede abierto y vemos que sale, porque esa fase del diálogo ya se hizo, y ya la hizo UNASUR, específicamente los cancilleres de UNASUR. Se hizo en el 2014. Nos sentamos y vemos que sale de esta conversación. Y no salió nada. 3 meses después se había consolidado un statu quo con presos políticos, se había desmovilizado la gente, se había levantado la presión internacional sobre las variables de disfuncionalidad que tenía el sistema democrático venezolano. Entonces, esa fase ya terminó. Hoy la fase de diálogo tiene que identificar concretamente los problemas y por eso es muy importante que los mediadores se expresen claramente sobre los problemas y digan su camino, su cronograma, hoja de ruta para resolver los mismos. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno me gustaría profundizar un poco sobre este asunto del diálogo y con respecto a los mediadores existentes. ¿Le genera confianza a usted el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero? ¿Cuál fue la impresión que se llevó de su presentación ante el Consejo General de la organización? Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Ya venimos.